Vamos a estudiar la palabra de Dios. He titulado la prédica del día de hoy, ¿qué quieres que haga por ti? En forma de pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Te invito a que juntos leamos la base bíblica que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Es uno de los pasajes de Jesús que es muy bien conocida y deseamos que tener un poquito más de revelación en esta palabra. Dice así, Marcos 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Te invito a que antes de abordar la palabra de Dios, oremos para que Dios sea quien tome el control de este momento. Amado Jesús, gracias Dios, gracias Señor por tu presencia. En este momento, Señor, te pido que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor Jesús, y poderla llevar a nuestra vida diaria en forma de práctica. Gracias Dios por esta oportunidad, gracias Señor porque nos permites estar aquí todos reunidos, amado Dios, para poder alabarte, para poder glorificarte, pero sobre todo para aprender de ti, mi Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de entrar también, hermanos, les recuerdo que seguir orando por nuestros pastores. Afortunadamente nuestro pastor sigue bien, está estable, se sigue recuperando, está en casa, guardado en casa. Entonces, pues seguir orando por él y por su salud, por nuestros pastores. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes una frase que viene al tema del día de hoy, que dice: el mundo de un ciego está estrechamente ligado a los límites de su tacto. El mundo de un ignorante a los límites de su conocimiento. El mundo de un gran hombre a los límites de su visión. Esta frase fue un pastor, escritor, se llama Paul Hovey, por ahí de los años 1806 más o menos. Nos deja esta frase y bueno, parafraseando lo que está diciendo es: el mundo de un ciego está delimitado por el tacto. El mundo de un ignorante está delimitado por lo que conoce, por lo que tiene de conocimiento, pero el mundo de un gran hombre está limitado por la visión que tiene. Entonces vemos diferentes escenarios, como el mundo de un ciego está ciertamente enfocado en lo que él siente, ¿no? Lo que él siente para él va a ser su mundo. Para alguien que es muy letrado, lo que él sabe va a ser su mundo. Sepa mucho o sepa poco, va a ser su mundo. Pero la visión de un gran hombre va a ser el mundo, es decir, la visión que tenga aquella persona va a ser su mundo. Acompáñame a analizar el contexto de esta historia. Bueno, inicia el texto diciendo que llegaron a Jericó. Quiero decirte que Jericó era un lugar bonito. Había grandes arbustos, bellos, era un lugar que solía estar arreglado todo el tiempo. Tenía arbustos de aromas muy bonitos. Y de hecho la palabra Jericó significa oler. De ahí su nombre, porque olía muy rico. Entonces Jericó era un lugar agradable a la vista, era un lugar agradable al olfato. Y de pronto Marcos nos dice que iba llegando Jesús a Jericó, iba llegando Jesús a Jericó, acompañado de sus discípulos y una gran multitud.
Recordemos que Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía 12 discípulos públicos reconocidos, pero seguramente Jesús tenía más discípulos y tenía más seguidores. Y también recordemos que no solamente Jesús tenía seguidores, también Jesús, la gente que le seguía no solamente era porque le agradaba a Jesús, sino también porque buscaba cualquier cosa para acusarle, para encontrarle algún defecto y demás. Tenía acusadores Jesús a su lado. Entonces vemos cómo Jesús siempre trae una gran multitud acompañado de sus discípulos. Entonces vemos cómo había mucha gente. Si de por sí cuando estaba Jesús se acumulaba mucha gente, Jericó también era un lugar de mucha multitud. Y encontramos aquí a un ciego que al darse cuenta de la presencia de Jesús, él empieza a gritar, Hijo de David. En aquel entonces la expresión Hijo de David y el Mesías eran sinónimos. Lo que está diciendo este ciego es, Mesías, ayúdame, escúchame, es lo que está diciendo este ciego. Y muy probablemente también vemos cómo la gente comienza como a quererlo callar. En aquel tiempo también como Jesús tenía un bando bueno y un bando malo, por así decirlo, probablemente la gente quería que se callase porque no aceptaban todavía a Jesús como un Mesías, como un Salvador. Entonces, cuando él grita, Hijo de David, ayúdame, la gente probablemente quería callarlo por esa razón. Ahora, veamos la condición. No solamente habla de que era un ciego, también habla de que era un mendigo. Habla de una persona que vivía en la calle, que tenía necesidades, que muy probablemente pedía comida, pedía una moneda, muy probablemente también iba a estar sucio, quizás no se bañaba, olía feo. Entonces su condición no solamente se enfocaba a que fuera ciego, sino que también se enfocaba a que él era una persona de la calle. Decíamos entonces que la gente le callaba probablemente porque no aceptaba la condición de Mesías para Jesús, pero también pues era molesto. Puede ser que también el Bartimeo, le vamos a llamar Barti porque es nuestro compañero, ¿ok? Entonces quizás Barti era muy apestoso, permítame la expresión, y la gente no quería hacerle caso, lo repudiaba. Y también probablemente la gente no deseaba que Jesús fuera proclamado como Mesías y por eso le callaban. También recordemos que en ese entonces los grandes maestros de la ley perseguían también a Jesús. Estaban atentos de lo que Jesús hacía para poderle encontrar pues algo con que acusarle. Muy probablemente también la expresión Hijo de David no quería que se supiera o que la gente lo hiciera, porque obviamente estaban cerca los maestros de la ley. Entonces vemos también a un ciego que fue persistente, es decir, no solamente dijo o preguntó, Jesús, ¿estás aquí? O le dijo a alguien, hey, este es Jesús. No vemos nada de eso, no vemos una actitud pasiva, al contrario, vemos una actitud activa y vemos cómo él grita y me imagino, porque había un bullicio de personas, había multitud, su grito no fue Hijo de David, no, o sea, su grito fue con ímpetu, fue fuerte, de tal forma que Jesús lo pudo escuchar. Vemos entonces a un ciego con una decisión tremenda y una actitud tremenda para poder localizar a Jesús, con toda la fuerza y con toda la intención para poder tener la oportunidad de que Jesús le escuchara. Y vemos así cómo es que Jesús le escucha y manda a llamar a Barti y le dice, los discípulos, ven, te llama Jesús. Pero le dicen algo muy importante, ánimo, te llama. Ahora vamos a ver cómo es la actitud de nuestro amigo Barti. Bueno, antes de eso, porque esto sí es importante, observamos a un ciego, observamos a un pordiosero que tiene toda la actitud de estar fijo en la atención de Jesús. Notemos esto porque es importante. A pesar de su condición, a pesar de donde estaba,
su actitud siempre fue fija, su intención siempre fue fija. Después Jesús lo manda a llamar y lo que hace Bartimeo es, se quita su capa, y en aquel entonces la capa no era una capa literal, sino que era una prenda que se utilizaba para protegerse del frío, para protegerse del viento y demás. Era una prenda pesada, hermanos, que utilizaban los judíos en aquel entonces. Vemos que Bartimeo era alguien que vivía en la calle. Muy probablemente las ropas que tenía debajo de esa capa, pues obviamente estaban sucias, estaban rotas, estaban desgastadas. Entonces la capa le servía a Bartimeo para protegerse de todas estas inclemencias. Y lo primero que él hace es quitarse la capa. ¿Ok? Entonces quedamos con un ciego, con un Bartimeo que muy probablemente estaba semidesnudo. Después dice que Bartimeo pues dejó su capa y dio un salto, un ciego saltando. En algunas ocasiones nosotros vemos perfectamente y a veces no nos animamos a saltar porque sabemos el riesgo que puede conllevar saltar. Si estamos en un precipicio, si estamos en un lugar alto, si estamos en las escaleras, pues estamos viendo el riesgo que existe y analizamos si saltar o no. Pero en este caso vemos a un ciego que salta sin pensarlo. No se preocupó por si el lugar estaba bien, no se preocupó por si había un obstáculo por ahí, no se preocupó por si le pegaba a alguna persona, no se preocupó nada de ello, pero sí vemos a alguien absolutamente seguro y que salta. Entonces ya Bartimeo se quita la capa, queda semidesnudo, está ciego y se anima a saltar. Y después vemos también a un Bartimeo que con toda seguridad se pone de pie y va hacia Jesús. Cuando por fin llega a la presencia de Jesús, Jesús le pregunta algo muy curioso. Le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta, hermanos. Si Jesús está viendo que Él es una persona que vive de la calle, está viendo que está semidesnudo, se da cuenta que es ciego, se da cuenta de la condición de Bartimeo y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Pareciera ser que Jesús hace una pregunta, también permítame la expresión, ridícula, porque está viendo la condición de este personaje y aún así pregunta, ¿qué quieres que haga? Es como cuando vamos llegando a casa y nos preguntan, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué. O cuando estamos dormidos y nos hacen, ¿estás dormido? Sí, estoy dormido. Así es una pregunta de ese tipo. Jesús le está preguntando al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Una vez que vio la condición del ciego. Pareciera que, como que si Jesús quisiera que analizara a Bartimeo su vida o su condición, o quisiera que reflexionara sobre su condición, pero vemos a un Jesús con una pregunta muy obvia. La respuesta de Bartimeo fue Rabí, que recordemos que la expresión de Rabí tiene que ver con maestro. Pero la gente no llamaba Rabí solamente por llamar Rabí a las personas. Cuando alguien llamaba Rabí hacia otra persona, tenía varios aspectos. Primero, le llamaba Rabí por una cuestión de cariño, porque le tenía cariño a las personas, por eso le llamaban Rabí. Segundo, se utilizaba como un término de compromiso. Y tercero, también se utilizaba para poder decir, yo quiero ser tu discípulo. Cuando en aquellos tiempos decían Rabí, es porque se tenía el compromiso para poderle seguir, se tenía también el aspecto de cariño, se encariñaban con la persona, pero también se tenía un aspecto de compromiso, es decir, yo aprendo de ti, yo aprendo de lo que tú me enseñes y quiero seguirte. Aquí vemos entonces a un Bartimeo que le dice, Rabí. Muy probablemente lo que estaba diciendo Bartimeo era algo así como, Señor, ábreme los ojos para que pueda seguirte. No solamente es un rabí y no solamente es la petición de ver, sino que estaba diciendo también, ábreme los ojos porque quiero seguirte. Ahora, Marcos le da una connotación muy importante a Bartimeo. Aquellas cosas que quieren, que la Biblia desea que se tome en cuenta o que sean recordadas, generalmente en la Biblia se plasma su nombre.
vemos un Bartimeo, hijo de Timeo. Marcos hace una referencia muy explícita de quién es Bartimeo, e incluso pone su nombre completo, Bartimeo, hijo de Timeo. Por alguna razón Marcos quería que recordáramos a Bartimeo. Entonces, esta es la razón del por qué en la Biblia vemos el nombre completo de este personaje. Ahora, ¿qué nos enseña la enseñanza de Bartimeo? Bueno, punto número 1. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer de manera individual. Bartimeo tuvo que dejar su capa, tuvo que dejar su comodidad en el lugar en el que estaba, tuvo que dejar esa seguridad. Él saltó sin saber qué es lo que había enfrente, atrás, adelante. Tuvo que aumentar su seguridad y tuvo que estar convencido de que quería encontrar a Jesús. Esa es la acción que él tuvo que hacer individualmente. Cada uno de nosotros también tiene que hacer su acto individual para poderse acercar a Jesús. Ahora, dentro de ese primer punto, esta acción es individual. Cuando nosotros, o el famoso dicho que dice, nadie aprende en cabeza ajena, es cierto. Nosotros podemos contar las experiencias de nuestra vida a otras personas, pero la otra persona no va a comprender la experiencia solo a partir del momento en que la vive, en que la experimenta. Entonces, primer punto, hay cosas que nosotros nos corresponde hacer de manera individual. Segundo punto que nos enseña la vida de Bartimeo. Hay algunas cosas que solo Cristo puede hacer para abrir el camino a fin que le sigamos. La instrucción de Cristo a los discípulos, tráiganlo, llámenlo, es la acción que solamente Cristo le pertenece. Entonces tenemos una acción individual propia de nosotros y tenemos un llamamiento de Cristo que solamente Cristo lo puede hacer. La vida de Bartimeo, esta experiencia de Bartimeo nos está enseñando estas dos cosas. Está la acción que yo tengo como persona y el deseo de seguir a Cristo, y está el llamamiento que Cristo mismo me hace para poderle seguir. Ahora, también, tercer punto, lo que hacemos cuando nos encontramos con Cristo determina cómo será recordada nuestra historia. Es decir, lo que yo hago para acercarme con Cristo va a determinar la forma en la que voy a ser recordado en mi vida. Las acciones que yo haga en mi vida para acercarme a Cristo va a determinar la forma en que yo recuerde mi vida con Cristo. Si mis acciones suelen ser negativas al acercarme a Cristo, mi forma de vida, mi vida va a ser recordada de esa manera. Pero si mis acciones al acercarme a Cristo son buenas, son benignas, son de amor, son de ganas de estar con Cristo, mi vida entonces va a ser recordada de esta forma. Recordemos entonces, tenemos una acción individual que nos corresponde y que tiene la responsabilidad de cada uno de nosotros, una acción de Cristo al llamado, y en conjunto mis acciones de vida van a ser la definición de cómo es que yo viva esta vida. Vemos entonces también una conexión entre Jesús y Bartimeo, y esta conexión se lleva a cabo de preguntas. Nosotros podemos preguntar todo lo que nosotros queramos, pero a cada pregunta corresponde una respuesta. Cuando no hay respuesta a esta pregunta, no hay conexión. Yo puedo preguntar algo a alguno de ustedes, hay una comunicación, pero si no hay respuesta de esta pregunta, no hay conexión. No es lo mismo tener una comunicación con conexión o con respuesta que tener una comunicación sin conexión o sin respuesta. La pregunta que le hace Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y la respuesta de Bartimeo, Señor, solamente quiero ver. Quiero que me abras los ojos para poderte seguir. Rabí, quiero que me abras los ojos para poderte seguir. Maestro, quiero ser tu discípulo. Quiero ser sano para poderte seguir. Vemos en la conclusión de este pasaje cómo Jesús le dice, Bartimeo, ve, anda.
y al instante fue sanado. Y también nos dice que Bartimeo siguió a Jesús. Otro seguidor hacia Jesús fue Bartimeo. Entonces, nuestra conexión con Dios nuestra comunicación con Dios implica una conexión. Debemos de tener esa respuesta de aquellas preguntas que nosotros le hacemos a nuestro Señor. Y no quiere decir que Dios no responda, Dios siempre responde. Pero aquí está la expectativa humana de querer saber que Dios me debe de responder al instante o en determinado tiempo. Aquí está la exigencia humana de querer humanizar a un Dios divino y exigirle o pedirle que deba de responderme de tal o cual manera. Pero debemos ver entonces la disposición de un Bartimeo reflejada en nuestra vida, la disposición de nosotros desde nuestro corazón y con toda la intención y sin importar los obstáculos que nosotros tengamos, ese ferviente ardor de quererme comunicar con Dios, de querer gritar a pesar de la multitud, a pesar de la condición que yo tenga, que sea cual sea, no importa, pero tener esas ganas de querer hablar con el Padre y de querer estar en la presencia del Padre. Bartimeo nos enseña esto. Nuestra conexión con Dios debe de ser todos los días y las respuestas que Dios nos da también son para todos los días, pero la diferencia está en que si yo lo puedo escuchar o si yo lo puedo ver. Salmos 50:15 dice: invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmos 63:1 mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Isaías 26:9 de todo corazón suspiro por ti en la noche, desde lo profundo de mi ser te busco. Salmos 73:25 ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y primera de Juan 3:16 conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Me ayudan con teclado, por favor? Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a buscar de una manera sin cesar a nuestro Dios. Pero también estamos llamados a buscar la respuesta que Dios nos puede dar. Puede ser que Dios pregunte de una manera muy simple y quizás Dios pregunte cosas que Él ya sabe, que son evidentes. Quizás nos pregunte por nuestra condición, que para nosotros es evidente y podamos decir: Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Y quizás el Señor te pregunte de esa condición, que ya sabe, Dios ya sabe. Veamos en la palabra que dice que incluso antes de abrir nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Pero aún así Dios nos puede preguntar lo que nosotros estamos viviendo o pasando. Y Dios quiere escuchar también la respuesta del deseo de nuestro corazón. Así como Bartimeo dice: Señor, yo quiero ver porque quiero seguirte. Fue la respuesta de su corazón, fue la respuesta a partir de la experiencia de vida. La Biblia no dice cuánto tiempo tenía de ciego Bartimeo, cuánto tiempo tenía de condición viviendo en la calle, no dice. Pero llega un momento en su vida en el que se encuentra con Jesús y él está decidido a buscarlo, sin importar su condición, sin importar su estado físico. A Bartimeo no le importó ni siquiera qué es lo que pensaba la gente de él. Simplemente buscó de manera muy fuerte la presencia de Dios y fue hacia él. Dice la Biblia que brincó. Óyeme, entre una multitud de personas, entre personas que lo querían callar, él no sabía si el piso estaba parejo, él no sabía quién estaba a un lado, no sabía quién estaba al frente, se animó a brincar. Y no me imagino un brinquito así, me imagino un brinco y un brinco bien dado, bien hecho, ¿no? Tenía toda la intención. A él no le importaba absolutamente nada, pero lo que sí le importaba era estar en la presencia de Dios, era buscarle y era anhelarle. No conocía a Jesús físicamente, conocía a Jesús de oídas. Escuchaba que alguien era el Mesías, escuchaba que venía alguien que se proclamaba rey y que sanaba a las personas. Pero él no conocía a Jesús físicamente.
Sin embargo, a pesar de su condición, tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Cada uno de nosotros tenemos una condición. Y con esto no estoy tachando, tampoco estoy etiquetando a nadie. Cada uno de nosotros sabe la condición que tiene en su corazón, que tiene en su mente y la experiencia de vida que tiene en este momento. No vamos a hablar del ayer, no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de hoy. Mi condición, lo que yo tengo en este momento, Dios lo conoce. Y muchas veces podemos tener vergüenza al acercarnos a Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Me está pasando esto y mira, me permití caer en esto y demás. Y quizás Dios nos vuelva a preguntar lo mismo que ya cada uno de nosotros sabemos. Pero la pregunta de Jesús, el ¿qué quieres que haga por ti?, reflejan también la necesidad de nuestro corazón para poderle confesar a nuestro Dios que necesitamos de Él. Así como ese texto que dice que buscamos las aguas porque tenemos sed. Cuando nosotros tenemos sed, hermanos, no sé, podemos estar 3 días, 5 días, una semana sin comer, pero no podemos estar 2 días sin tomar agua. Y es algo agobiante no tomar agua, es desesperante tener sed. Y se busca una gotita siquiera para poder refrescar nuestra lengua, siquiera para poder sentir ese revivir en nuestro cuerpo. Y se busca de manera incesante y se busca por lo menos una gotita. Así entonces nuestro corazón y nuestra alma debe buscar al Señor. Quitemos nuestra capa. No nos fijemos en nuestra condición, pero sí busquemos a nuestro Dios. Te invito a que juntos oremos y que en esta oración le digamos a nuestro Señor y le rindamos todo lo que nosotros somos, le confesemos nuestra condición y podamos decir: Señor, quizás puedo ser hoy este Bartimeo y puedo ir a tu presencia y quitarme esa capa y no importarme las circunstancias en las que estoy, pero lo único que sé, Señor, y de lo que sí estoy absolutamente convencido, es de tu presencia. Señor Jesús, gracias Dios. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios de verdad. Porque tú eres, Señor, nuestro Dios verdadero. Nuestro Dios vivo, Jesús. Gracias a ti, Señor, somos y estamos. Te damos gracias y hoy queremos darte las gracias, Dios, porque solamente tú eres Dios. Solamente por eso, no importa las bendiciones que nos has dado, no importa qué tan nos has cuidado, Señor, importa que solamente tú eres Dios. Y en esta adoración queremos adorarte, Señor, solamente por eso. Simplemente por eso, Señor Jesús, y queremos estar en tu presencia y queremos estar en tus pies, Señor Jesús, alabándote y adorándote, Señor. Solamente porque tú eres grande, Señor, solamente porque tú ocupas un lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor Jesús. Queremos alabarte, queremos adorarte, Señor Jesús. Permite, Señor, que nuestro corazón esté limpio, que nuestros pensamientos, Señor, estén limpios, para poderte alabar, para poderte glorificar. Que todos los obstáculos, Señor, que tenemos hoy en día, Señor, no nos importen. Y que demos ese paso como Bartimeo. Que tengamos esa confianza, Señor, como Bartimeo. Y podamos dar ese salto de fe, ese salto de seguridad que necesitamos, Señor Jesús. Y que tu presencia nos inunde, Dios. De los pies a la cabeza, todo nuestro ser, Señor. Que tu presencia nos inunde. Y que podamos, Señor, glorificarte a manos llenas, manos alzadas, Señor Jesús. Sin miedo, sin vergüenza, porque solamente tú, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos y de lo que no vemos, Señor, recibe toda gloria, recibe, Señor, toda honra. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Escucha, Señor, nuestro corazón.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y permite, Señor, que nuestro espíritu sea sensible a tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Aleluya. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Señor Jesús. Te alabamos, Dios. Nuestros labios te alaban, nuestro ser te alaba, nuestro espíritu te alaba, Señor. Nuestro cuerpo te alaba, nuestras palabras, Señor, te alaban. Te glorificamos, Dios. Que tu Santo Espíritu sea en este lugar, en los corazones de las personas, Señor. Y que así, Señor, esta promesa de vida eterna sea vivificada cada día de nuestra vida. Porque queremos estar, Señor, contigo, para que cuando tú nos llames podamos gozarnos, Señor, en tu presencia y alabarte y adorarte todos los días, Señor, todos los momentos por la eternidad, ahí con tus ángeles, ahí, Señor, en tu presencia, sumidos en tu presencia, en tu gracia, Señor, en todo lo que tú eres, Dios. Gracias, Señor Jesús. Recibe toda gloria, Dios, toda honra, Señor, a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Alábale, hermano, alábale, glorifícale, habla con Dios. Dios está aquí. Solamente Dios puede hacer grandes cosas y a Él le debemos todo. Un Dios vivo, un Dios que puede estar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra escuela, en todos los ámbitos de nuestra vida. Él lo puede hacer hoy, mañana y siempre, todos los días, todo el tiempo. Porque Dios no depende de los días, Dios no depende de fechas, Dios no depende de nada. Él lo puede hacer y Él está trabajando en nuestra vida siempre. Cantemos, hermanos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Te alabamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Que tú eres grande y misericordioso. Todo nuestro Dios eres tú. Todo nuestro mundo, Señor Jesús, eres tú. Te alabamos, Señor Jesús. Te invito a que demos juntos un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro gran Señor, nuestro pilar de vida y nuestro gran amor, el único, el verdadero, que nos puede abrazar de manera profunda, que nos puede mover el espíritu, hermano. Gracias a nuestro Dios. Amén.